curso virtual. Como saben, para el día de hoy vamos a estar aquí concentrados en lo que tiene que ver con la segunda de las tres secciones en las que está dividido este curso. Para aquellos que tengan de pronto dudas al respecto de esta parte y quieran pues observar cómo está organizado todo, primeramente recuerden ingresar a la sección cronograma, donde tenemos organizadas las actividades por fecha. Todo lo que se va a estar realizando ya está allí planificado, recordando, eso sí, que todas las actividades de aprendizaje del curso ya están habilitadas. Para hoy vamos a tener el segundo componente formativo que aparece aquí descrito y vamos a tener dos de las evidencias que se desarrollan precisamente para este curso, que son las relacionadas con esta parte del componente formativo número 2. Luego del cronograma, recuerden también que si hay preguntas, tienen la opción de ingresar al foro de dudas, colocar su pregunta para estar pendiente de darles respuesta o pueden hacerlo a través del chat del curso. Allí mismo en el foro van a conseguir la respuesta para poder ingresar su duda y pues estaré muy pendiente a dar respuesta en esa parte. Bueno, también tenemos acá en la sección de sesiones en línea, además del enlace, claro está, de la sesión de hoy, tenemos debajo la grabación de la sesión pasada y estaremos en esta parte teniendo el día de hoy la grabación más tarde ya de esta sesión que se está realizando. Entonces, como les decía, para hoy vamos a ver lo que es la parte del segundo componente formativo y vamos a tener dos de las evidencias que se van a estar siguiendo en este caso. Vamos a pasar entonces al componente formativo. Este componente se llama Life is Good and I have been enjoying it. Es el que tenemos para el día de hoy. Como siempre, me gusta hacer la aclaración para estos puntos. Recuerden que lo que tenemos en el componente formativo es básicamente para su aprendizaje. Las actividades y contenidos que van a ver allí, igual los ejercicios y actividades didácticas, son únicamente para su práctica. No se va a ver afectada la nota porque ustedes de pronto hagan mal un ejercicio en este punto. Esta parte del componente formativo es solo para su aprendizaje no calificable. La evaluación de su nota en el curso vendrá con las evidencias y por eso al final también tomaré un espacio para explicar cómo se realizan para que no vayan a tener allí mayores inconvenientes. Entonces, viendo esta sección, vamos a tener para esta parte un total de 4 secciones. En la primera vamos a seguir con el tema relacionado con el present perfect, esta vez comparándolo con el uso del past simple para resolver algunas dudas sobre ese tema. Vamos a tener el vocabulario sobre discourse markers para mirar precisamente palabras que sirven para marcar el discurso, el orden en el que relatamos eventos. El present perfect continuous para darle complemento precisamente a lo que son los tiempos perfectos. Y en la cuarta sección tenemos allí We have been enjoying our free time a lot, que es vocabulario relacionado precisamente con actividades de tiempo libre y de vacaciones. Entonces, observemos allí la primera sección y pasamos acá, que es la del present perfect versus past simple. Básicamente son dos tiempos que pues debido a cómo funciona el idioma o a cómo lo usamos nosotros, muchas veces coincide con la equivalencia, la traducción que hay en inglés,
pero no siempre va a ser exactamente igual. Por eso en muchos casos es importante cuando llegamos a estos puntos donde conseguimos cosas que son diferentes entre ambos idiomas, es bueno que tengamos precisamente el tiempo para mirarlas, cómo funciona y pues ser conscientes precisamente de si hay alguna diferencia con lo que ya conocemos, porque pues los tiempos verbales, para no profundizar demasiado en diferencias, pero son algo que ya son conocidos en español, solo es cuestión de tener precisamente la claridad de diferenciar entre cómo lo usan ambos idiomas. Entonces, para la parte del simple past, vamos a tener aquí la comparación precisamente de que el simple past en general se va a diferenciar porque habla de eventos o acciones que no están conectadas, no están relacionadas con el presente. Usualmente el pasado simple en inglés se caracteriza porque tiene un indicador de tiempo. Le va a decir, por ejemplo, last Friday o a year ago o yesterday o alguna otra palabra que nos va a indicar cuándo ocurrió el evento o hace cuánto. Es como la clase de referencia que vamos a encontrar, mientras que por su parte el present perfect nos va a indicar acciones que van vinculadas al presente, sea por su validez o sea porque son acciones que siguen sin haberse finalizado. Por eso son frases que se caracterizan por ever o never para decir si nunca o alguna vez, lo cual sigue siendo verdadero desde el momento en que ocurrió o que no ocurrió hasta el presente. Vamos a colocar since para acciones que siguen ocurriendo, igual so far, o yet para acciones que están por terminar. Estas definiciones recuerden que ustedes las pueden observar cuando ustedes estén estudiando el componente formativo. Del mismo modo, para cada una de estas frases, miren que aquí tienen el icono correspondiente para escuchar la pronunciación. Recuerden practicarla, tener en cuenta allí la escucha para estas frases y estén muy atentos a la pronunciación. Esta parte ayuda mucho porque ciertos verbos, por ejemplo, especialmente los verbos regulares en pasado, a veces tienen diferencias muy leves de pronunciación y pues es bueno tratar de escuchar para ir identificando esos sonidos si aún lo requieren. Pero básicamente volvemos acá hablando del pasado simple, que nos habla de acciones y eventos que ya finalizaron. Hay una distancia y lo que vamos a hacer es precisamente marcar esa separación entre el pasado y el presente. Si dice, por ejemplo, oh, she phoned me 2 hours ago. Ella me llamó por teléfono hace 2 horas. Eso significa que es una acción finalizada y por lo tanto ya esa llamada terminó hace tiempo en esa parte. También podemos indicar precisamente el tiempo en el que algo pasó y de hecho es la principal indicación que vamos a encontrar de cuando utilizamos el pasado simple en inglés. Por ejemplo, aquí aparece I bought a new car last week. Si lo vemos de esta manera, precisamente es una acción que de ninguna manera se mantiene. Nos está indicando que eso ocurrió en un solo momento, suponemos que en un solo día en el que fue, realizó la compra y allí termina la acción y por eso nos indica precisamente en qué instante se hizo. Todos los ejemplos precisamente que van apareciendo acá tienen un marcador de tiempo, una indicación de hace cuánto ocurrió o cuándo fue precisamente. Y por eso podemos indicar para diferenciar de cosas que de pronto son diferentes,
podemos indicar cuándo termina la acción y eso también nos da una referencia en pasado. Por ejemplo, I was in the hospital for 3 days. Si yo lo digo de esta manera, vamos a tener allí la referencia precisamente de la duración, en este caso, de este evento que aparece en esa parte. Para este caso va a indicar precisamente que es una acción terminada y en esta parte utilizamos el pasado simple. Como ya ustedes vieron, el presente simple hay que diferenciar. Si en vez de decir I was in the hospital for 3 days, yo dijera I have been in the hospital for 3 days, aunque la duración es la misma, la principal diferencia sería que con present perfect estaría indicando que hace 3 días fue ingresado al hospital y que aún al momento en el que estoy hablando, sigo en el hospital. Mientras que en simple past, aunque no nos dice exactamente qué día inició, sí nos dice que fue una estadía de 3 días y que ya terminó. En este caso específico no nos especifica cuándo terminó, pero sí nos deja claro que ya terminó, mientras que el present perfect nos dejaría claro que sigue siendo así, que sigue la persona en el hospital. Entonces, como para tener allí una diferencia marcada en esa parte. Por eso es que el pasado simple utiliza muchos términos en los que de pronto nos va a indicar precisamente, aunque sea muy reciente, sí nos va a dejar saber cuándo ocurrieron las cosas o por cuánto tiempo o cuándo terminaron, pero siempre distanciándonos del presente. Por ejemplo, a veces podemos usar incluso palabras muy recientes como today, this morning, this week, periodos que ya pasaron o que ya van a mantenerse precisamente de esa manera para el momento en el que hablamos. Aquí dice, I didn't shave today. No me afeité hoy. Eso significa que ya es probablemente de noche o va a ser de noche y ya no va a haber necesidad u oportunidad de que la persona se afeite. Ya no se afeitó hoy, ya eso quedó así de esa manera. Nuevamente, podemos hacer la comparación y si digo I haven't shaved today, significa que hasta esta hora, por ejemplo, no me he afeitado, pero existe la posibilidad de que más tarde lo haga. Obviamente, si hablo de la noche, pues existe la posibilidad de que me afeite de noche, pero da la idea del contexto si utilizo el pasado simple de que en realidad ya no hay motivo para que ocurra y por lo cual ya es una acción terminada y que no tiene nada que ver con lo que vaya a hacer más adelante. Y pues obviamente si mencionamos cosas que son para narrar en pasado, cuando hablamos de eventos ocurridos, vamos a dar los detalles de la acción utilizando frases en past simple. Y este es un punto que aunque es sencillo, hay que tenerlo muy en cuenta cuando ustedes van a realizar textos más largos. A veces por el afán de utilizar el present perfect continuous, muchas veces lo utilizamos en todo tipo de frases y a veces hay frases en las que no aplican. Si solamente estoy dando un detalle de un evento específico que ya ocurrió, no puedo usarlo en present perfect porque es algo ya finalizado. Entonces, tengan presente eso al momento de aplicar el, el pasado simple para que quede de la forma correcta y no sobrecarguen el uso del present perfect, sino solamente cuando se requieren. Si van a hacer textos y de pronto o van a hacer, pues van a hablar al respecto del tema y requieren utilizar el present perfect por ejemplo, hay actividades que piden un cierto número de frases, tengan en cuenta precisamente aplicarlo de la manera que debe ser. Y por eso vamos a mirar precisamente la parte del present perfect. Aquí aparece indicada del lado derecho, donde nos muestra que el present perfect muestra relación entre lo que es el pasado y lo que es el tiempo presente. Entonces dice acá,
She has phoned me 4 times so far. Ella me ha llamado 4 veces hasta ahora. Aunque no necesariamente la persona está recibiendo una llamada justo en este momento, sí hay algo que está relacionado por el presente y es la cuenta que se está llevando hasta el momento. Hasta la presente ha ocurrido 4 veces y sigue siendo válido hasta este momento porque precisamente al momento de hablar ya han ocurrido las 4 llamadas. No han ocurrido más, pero sí han ocurrido. Y por lo tanto, hasta el momento sigue siendo de esa forma. Si por algún motivo, y volviendo a la comparación, si queremos dejar claro de que ya esa persona no va a llamar más, podría simplemente decir, she phoned me 4 times. Listo. Cuando digo so far, estoy dando la idea de que puede haber otras veces, lo mismo que el present perfect refuerza esa idea. Pero al utilizar el pasado simple, estoy dando la idea de que ya no lo va a hacer más, por si acaso. También lo puedo utilizar precisamente cuando no especifico cuándo ocurrió, simplemente quiero hacer entender de que ya ha pasado. Oh, I have bought a new car. Yo he comprado un auto nuevo. Muchas veces en español de América Latina, esto lo podemos decir como yo compré un auto nuevo. Cuando no lo especificamos, esa parte nos diferencia un poco el presente, el presente, perdón, el presente perfecto del pasado simple, de cómo los utilizamos en español. A veces no especificamos momentos y hablamos de esa forma. Si lo comparan con el español de España, allí sí vamos a encontrar que dicen yo he comprado un coche nuevo, porque no dicen auto mucho, dicen coche. Pero si lo vemos en inglés, y queremos mencionar una acción terminada, pero simplemente para hacer saber de que se mantiene su validez, porque es que una vez que usted compró un auto, ya no hay descomprada, por decirlo de una manera, agregando una palabra así un poco allí como para dar contexto, ¿sí? No hay manera de deshacer el hecho de que el auto fue comprado. Eso ya es un hecho. Y para esa parte podemos utilizar el presente perfecto para especificar de que ya ocurrió, pero no vamos a especificar como un evento. No hemos dicho cuándo pasó, ni cuánto tiempo tomó, ni nada de eso. Simplemente hablamos de un evento sin especificar su tiempo. Si ustedes no van a dar una indicación de tiempo, lo ideal es utilizar el presente perfecto. También y precisamente hacemos la comparación, lo que les decía ahorita, de hablar de cosas que se mantienen hasta el presente. Así como poníamos el ejemplo de lo del hospital. I have been in the hospital for 3 days. Como les dije ahorita, precisamente va a especificar a que, aunque estamos hablando de la duración, significa que al tiempo presente es una acción que va a seguir ocurriendo o que por lo menos está ocurriendo hasta este momento. Porque también puede ser que la persona ha estado por 3 días en el hospital y justo ahora va a salir. Ay, sí, yo he estado aquí por 3 días, pero ya hoy me voy. Bueno, pero es una acción que al momento de hablar sigue siendo válida, así sea por breves instantes, así sea el último segundo en el que la persona va a estar en el hospital. Obviamente vamos allí a utilizar términos que nos indiquen precisamente la comparación del día de hoy, donde vamos a hablar precisamente de acciones especificando o dando la idea de que no necesariamente la acción ha terminado. Y aquí volvemos al ejemplo que les daba hace un momento. I haven't shaved today. Si no me he afeitado hoy. Estoy diciendo de que puede que lo haga, puede que no, no lo sé, pero hasta ahora no lo he hecho. Y por último, recuerden, haciendo la comparación del tema que veíamos ahorita, que el presente perfecto da nueva información cuando hablamos en general sin mencionar eventos. Si ahorita veíamos que precisamente decimos, the US Space Shuttle Atlantis landed in Florida this morning. Estoy hablando de un evento que ocurrió en un momento específico. Y quiero dar el detalle precisamente de cuándo ocurrió. Pero si digo acá, the US Space Shuttle Atlantis has returned safely to Earth, simplemente quiero hacer ver que volvió con seguridad. Ya eso
Es un hecho de que todo salió bien, ha terminado bien y no especifico cuándo ocurrió. Esa es una diferencia al momento de dar o de narrar eventos en esa parte. Pueden ver que en ese caso van a utilizar el present perfect para hablar de cosas en general, dar contexto y cuando van a detalles o momentos específicos utilizan el pasado simple. Para su práctica van a tener aquí precisamente una conversación en la cual ustedes pueden completarla con estos términos que aparecen aquí. Van a colocarlo con el mouse o con el dedo, precisamente llevarla hacia el espacio donde consideran que debe ir y así completan la conversación. De igual manera, tienen una actividad didáctica en la cual ustedes van a tener algunas oraciones que tienen allí verbos para completar. Algunas deben ir precisamente en pasado simple, otras deben ir en present perfect. Vamos a mirar cuál va en cada caso y colocar el verbo de la manera en la que corresponda. Muy bien, pasamos a la siguiente sección, que es la de Discourse Markers. Aquí, más que nada, vamos a darle como un poquito de cierre a cosas que siempre mencionamos cuando estamos hablando de eventos, de narraciones. Muchas veces desde el primer nivel nos encontramos con situaciones en las que mencionamos, por ejemplo, cuando veíamos rutina diaria, mencionamos actividades que van en orden, una después de la otra. Entonces, vamos a estar aquí viendo algunas cositas de vocabulario que espero que ustedes analicen precisamente en esa parte. Entonces, al hablar de eventos, por ejemplo, puedo utilizar la palabra first para indicar algo que realizo primero, dando la idea de que después van a ocurrir otras cosas. No necesariamente hay que decir second para decir segundo, pero si quiero mencionar lo primero que hice para decir que es lo primero de varias cosas, sí puedo utilizar la palabra first para este caso. Por ejemplo, oh, first I bought a shirt. Y primero compré una camisa. Después de lo que viene allí, entonces puedo utilizar, por ejemplo, then es la más común, diría yo, para ese caso. Podemos decir entonces o luego para dar la idea de que fue después de la acción anterior. Then we sent a box. Significa que es algo que ocurrió después de algún otro evento que acababa de mencionar. También puedo utilizar next, por supuesto, que sería a continuación y va a decir lo que viene luego de ese momento. Oh, next, she called her sister. Allí dan una idea. Muchas veces tenemos que utilizar tanto una como otra palabra. Con la que viene, que es after, hay que tener cuidado. Y es precisamente uno de los puntos en los que muchas veces requiero dar un poquito allí de retroalimentación, porque a veces al momento de utilizarlos en inglés quedan unas dudas sobre su uso. Cuando lo colocamos con acciones, y es lo primero que debemos tener en cuenta, como no es el verbo, no es la acción que estoy realizando, el verbo que voy a colocar allí después de after debe ir en gerundio, debe ir con ing. Dice, after eating, I washed my hands. Después de comer, me lavé las manos. Hay dos verbos en la frase. Uno es eat, que es comer, y otro es wash, que es lavarse. ¿Cuál de las dos cosas estoy haciendo? Lavarme. La acción de comer la hice en otro momento, solo estoy dándola como una referencia después de comer. No es la acción que estoy haciendo. Entonces, cuando utilizo un verbo para hablar de una acción, pero no es la que estoy haciendo, debe ir
con esa terminación ing. After eating. O debo colocarla con una frase. After I ate, después de que yo comí. Entonces ahí sí paso a utilizar el resto de la frase. Pero lo más fácil es así de esta manera. Para que lo tengan en cuenta en general, after pues cuenta como una preposición. Luego de las preposiciones, si el verbo va enseguida después de la preposición, debe ir con ing. La única preposición que no hace eso es la preposición to. En algunos casos sí lo hacen, en otros no. Eso es un tema poco más complejo, pero de resto, para las demás preposiciones, ustedes van a requerir que el verbo que siga allí esté precisamente con la terminación ing. Ahora, ¿qué pasa cuando no utilizamos verbos? Y aquí viene la otra parte. Muchas personas cuando utilizan la palabra after la quieren utilizar sola y en inglés eso no ocurre. Cuando utilizo after debo decir después de que es que ocurrió esto. Si digo, oh, we went to the park. After that, we cooked the meat. Fuimos al parque y después de eso cocinamos la carne. No puedo decir we went to the park after we cooked the meat. Yo sé que en español sí lo hacemos. Fuimos al parque, después cocinamos la carne. Sí, pero en inglés no se hace eso. En inglés siempre debo decir después de qué. Y si no quiero decir después de qué, pues si ya está claro, como en este caso, que es obvio precisamente después de lo que anterior de lo que hicimos de ir al parque, entonces simplemente digo after this o after that. Más común after that, por si acaso. Pero si a veces quiero evitar la repetición de la repetición de la repetición, puedo también utilizar after this. Entonces, muy pendientes a no utilizar solamente after, porque no queda bien. ¿Se va a entender? Sí, obviamente, como todas las cosas, va a quedar comprendido, pero muy atentos porque no es precisamente lo ideal en esa parte. Lo mismo va a ocurrir con before, para no darle largas a este tema. Before, si va con un verbo, el verbo va a ir en ing. Before cleaning, I organized the whole house. Antes de limpiar, organicé toda la casa. Si va a ir mencionando otro evento, simplemente before this, before that. Oh, I called my brother. Before that, I had to look for his phone number. Lo llamé, pero antes de eso, o sea, antes de llamarlo, tuve que buscar su número de teléfono. Ahí simplemente vamos a hacer la mención precisamente del evento, pero debemos decir antes de qué. Y si no queremos decir, pues nuevamente, before that, before this. Ténganlo en cuenta para el momento en el que vayan a hablar. Y cuando van a mencionar, hay varias opciones, pero por ejemplo, la más común es finally, cuando queremos mencionar la terminación de un orden de eventos del que estemos hablando. Esta parte, como vieron, es muy sencilla, es algo que ustedes en su mayoría ya conocen, es simplemente para aclarar ideas y como estamos hablando precisamente de un orden de eventos, de cosas que pueden estar o no relacionadas con el presente o que van a ir en un cierto orden, es bueno darle contexto a ese vocabulario. Y para practicarlo tenemos nuevamente una pequeña conversación aquí entre Tom y María y vamos a tener las palabras aquí, las vamos a llevar y las vamos a colocar en la posición en la que consideremos que deben ir. Estas actividades, ellas mismas les van a decir cuando todo queda correcto y recuerden también que cada frase que aparece allí tiene su correspondiente pronunciación. A veces hay personas que están utilizando palabras nuevas del vocabulario que aparece aquí y muchas veces veo que dudan sobre cómo se pronuncian las cosas. Allí tienen siempre una referencia. Si ustedes tienen muchas dudas acerca de cómo dirían esas palabras, es mejor escucharlas, repetirlas
tratar de que tengamos una referencia en nuestra cabeza sobre cómo se dicen las cosas. Y pues también vamos a tener aquí, hablando de las actividades, una actividad didáctica que aparece al final, en la cual vamos a poder escuchar una narración sobre unos eventos, algo que ocurrió, y debemos precisamente escribir qué tipo de palabras, qué tipo de marcadores se aplican en ese caso. Luego que termine, ahí mismo les va a aparecer si quedó correcto o no. Como siempre, las actividades didácticas, ya lo dije, no son calificables, no se preocupen, simplemente concéntrense en tratar de utilizar lo aprendido y si no, pues hora de un repaso. Eso no es grave. Muy bien, entonces pasamos acá a la parte de lo que es el Present Perfect Continuous. Ya habiendo aclarado cómo se utiliza el presente perfecto, que ya dijimos son eventos en los cuales mencionamos cosas que han ocurrido en el pasado y que tienen relación con el presente, sea por su validez, sea porque siguen ocurriendo. Entonces ahora para hablar del Present Perfect Continuous, vamos a mencionar precisamente acciones en las que vamos a involucrar el pasado, el presente y el futuro de manera obligatoria. A veces suena un poco raro cuando se define de esa manera, pero al momento de mirar el contexto de las frases es donde entendemos esa parte. Entonces, va a empezar con acciones que pueden referirse a un momento no especificado entre lo que fue antes de la hora y el ahora como tal. Va a mostrar la duración y precisamente la importancia al momento del tiempo presente. Eso es igual que el presente perfecto. Obviamente hablaremos de una acción o actividad que ya inició, que hasta donde podemos entender no ha terminado en este periodo de tiempo y por lo cual precisamente vamos a dar la idea en ese caso. Entonces, para utilizar el Present Perfect Continuous, vamos a utilizar, igual que lo vimos, el mismo auxiliar, que es el auxiliar have, como lo vimos en el Present Perfect. Luego debemos utilizar el participio pasado del verbo to be, que es been, y luego va a venir allí sí el participio presente del verbo, es decir, con ing. Entonces, para que detallemos específicamente cuáles frases deben llevar este contexto, lo vamos a hacer precisamente mirando ejemplos que nos indiquen cosas que debemos especificar de esta manera. Ahora, utilizamos el Present Perfect Continuous primeramente para hablar de una acción que está finalizada o una actividad reciente en el pasado que ha estado ocurriendo por algún tiempo. En este caso, el enfoque es para la actividad y si no nos queremos enfocar nuevamente en el tiempo específico, podemos utilizar este tiempo. Si digo, oh, it has been raining, ha estado lloviendo. Solo por hablar en general, también puede ser específico, ya vamos a eso. Pero aquí no nos especifica, simplemente desde hace algún tiempo hasta ahora ha estado lloviendo. Ahora lo podemos utilizar para una actividad en específico que empezó en el pasado y que continúa. Y aquí es donde les decía que se refiere a precisamente pasado, presente y futuro. Si yo digo, I have been reading this book, significa que antes, en el pasado, empecé a leer este libro, actualmente lo estoy leyendo y lo voy a seguir leyendo luego de terminar de hablar.
pasado, presente y futuro. Van desde el pasado y que seguirán hacia el futuro. Son acciones continuas que vienen ocurriendo por mucho tiempo y que podemos dar la idea de que va a seguir haciéndolo en esa parte. Ahora bien, también podemos hablar de acciones que justamente para dar la idea de continuidad se han repetido y que obviamente tienen una relación con el momento presente. Ahora, si dice allí el ejemplo, he has been playing football on and off for 5 years. Cuando hablamos de on and off significa que a veces sí, a veces no. Entonces, ha estado jugando fútbol de forma intermitente o por tiempos durante 5 años. Esto significa que muchas veces va, juega unas semanas, después no puede, al tiempo, a los meses, por ejemplo, vuelve y lo hace y así, pero sí ha mantenido precisamente una acción. Ha ocurrido varias veces y en ese transcurso lo ha intentado en varias ocasiones y por lo tanto podemos considerar que tiene esa validez de haberse aplicado de esta forma, porque él ha estado en esas una y otra vez y por lo tanto se mantiene hasta la presente, aunque no lo esté haciendo, podemos dar la idea de que existe la posibilidad de que en este momento lo esté haciendo o que haya la posibilidad de que en el futuro cercano vuelva a intentar esa misma acción. Ese es el contexto que se da. Y también podemos preguntar cuando son cosas en las que sabemos que están siendo todavía o que todavía se hacen, entonces podemos preguntar con how long para saber precisamente cuál ha sido la duración del evento que sigue ocurriendo. Por ejemplo, how long have you been studying English? ¿Por cuánto tiempo has estado estudiando inglés? Entonces, bueno, allí sí uno puede decir, I have been studying English for about a year. He estado estudiando inglés por aproximadamente un año. Eso, en ese caso, nos da una referencia de tiempo y como se darán cuenta con for podemos utilizar para hablar de la duración y en el caso específico de este tiempo pues lo hacemos para dar la idea de que es algo que continúa y es precisamente lo que tenemos en esa parte. Bien, entonces ya habiendo visto esa parte, recuerden para tener allí la idea, esto lo hemos visto bastantes veces, que hay ciertas reglas que aplican a la de los verbos en ing. Para ese caso, vamos a tener un video, el cual yo les recomiendo que observen en la medida que ustedes puedan y tengan el tiempo para recordar algunas reglas con las terminaciones con ing. Recordando que los verbos que terminan precisamente con IE, por ejemplo, van a cambiar la I latina por Y al momento de hacer la terminación, recordando también que los verbos que terminan en normalmente esa desaparece al momento de agregar la terminación ing. También los verbos más cortos hay que tener en cuenta de acuerdo a sus combinaciones, pueden tener precisamente una consonante doble. Esto es al momento de hacer la división entre sílabas, va a aplicar de esa manera. Run, running, put, putting, stop, stopping. Por esa situación es que ocurre. Tenemos también allí precisamente el detalle sobre cómo cambia la parte de la entonación en verbos como begin, beginning, admit, admitting, forget, forgetting. Mientras que en otros verbos simplemente
el acento va en otro punto, como en open, opening, visit, visiting, happen, happening. Son cosas que hay que tener en cuenta para el momento de pronunciar estas palabritas que ya nos ponen un poquito más larga, lo podamos tener en cuenta. Recuerden también que los verbos que terminan con L, en algunos casos, vamos a tener diferencias entre la manera en la que se escriben en inglés británico y en inglés americano, siendo que el inglés americano tiende a no duplicar la L. Ya esa es una parte muy específica de cómo se utiliza los verbos. No hace una mayor diferencia en pronunciación, así que es solo como para tener en cuenta el uso que ellos le dan. A veces parece que fuera como muy grande la diferencia entre inglés británico e inglés americano. Es solamente cuestión de costumbres, igual como hace un momento veíamos que el presente perfecto se utiliza diferente en España a lo que se utiliza aquí. Que decíamos, yo he viajado, yo uno aquí dice yo viajé. Son cosas que aplican para esa parte. Pues bien, acá aparece la estructura de lo que vamos a ver sobre este tiempo verbal. Es muy fácil, simplemente vamos a colocar el sujeto, el auxiliar have, ya saben que en tercera persona es has, luego been para decir estado, porque vamos a utilizar el verbo to be, y luego sí el verbo vendrá con ing. Aquí van a tener algunos ejemplos. Oh, I have been playing tennis recently. Yo he estado jugando al tenis recientemente. Empezó hace poco, lo sigue haciendo. Oh, she has been studying for her exams. Ella ha estado estudiando para sus exámenes. No dice desde hace cuánto, pero sí empezó antes, lo ha continuado y hasta la presente lo sigue haciendo. De forma negativa, como vamos a utilizar have como auxiliar, entonces será cambiar el have o el has por have not o has not. ¿Ok? Allí en este caso vamos a especificar precisamente acciones que no han ocurrido, no se iniciaron, no se han estado haciendo y hasta el momento no están ocurriendo. Si yo digo, she hasn't been studying for her exams, ella no ha estado estudiando para sus exámenes, significa que antes no lo hizo y hasta ahora no lo ha hecho. Ha sido constante en no hacer esa acción. Para la parte de las preguntas, recuerden que hay preguntas cerradas, aquellas que respondemos con yes o con no, y allí sí podemos precisamente aclarar. Oh, have we been watching Netflix for 6 hours? Hemos estado viendo Netflix por 6 horas. De pronto, a veces se le pasa a uno el tiempo, un episodio y otro, y queremos acabar con toda la temporada. Bueno, podemos preguntar si ha habido esa acción continua o no, y allí lo vamos a tener como referencia. Ya diremos, como el auxiliar es have, oh yes we have, no we haven't, dependiendo cómo venga el caso. Y también podemos hacer information questions. Estas son muy específicas, así como ahorita la que vimos el ejemplo de how long. Pero podemos preguntar, por ejemplo, what have we been watching lately? ¿Qué hemos estado viendo recientemente? De pronto no nos acordamos de la serie. Hey, what series have we been watching lately? Oye, ¿cómo es que es la serie que estamos viendo en este tiempo? Bueno, para indicar que la seguimos viendo y no la hemos terminado. Si fuera una serie que ya nos terminamos de ver y se acabó, what series have we watched lately? Entonces ya allí sí es diferente. Pues bueno, entonces a tener en cuenta para ese orden de estructuras, aquí les van a hacer algunas recomendaciones para la parte de la comparación, especialmente porque estas preguntas en español suelen ser diferentes. Así que es cuestión de mirarlas en inglés. En realidad, para preguntas, digamos que no es tan común que ocurra, pero sí es bueno conocerlas. No es un tiempo verbal que sea como muy aplicado así para eso, sino más que nada como para referencia. Por ejemplo, como ahorita la que decíamos de how long o how often, cosas así. Pero pues no está de más conocerla.
También les van aquí a especificar las contracciones que son presentes en toda esta clase de temas. Y recuerden que puede haber preguntas cerradas, las cuales vamos a utilizar con el auxiliar have. Para este caso, como hemos venido viendo hasta este momento, aplicando un poquito allí de tiempo continuo, vamos a tener aquí algunas expresiones que podemos utilizar para completar esta conversación. Y en la actividad didáctica que se nos presenta en esta parte, vamos a tener algunas frases con distintas formas de este tiempo verbal que acabamos de ver. Vamos a seleccionar cuál es la opción correcta para cada una de las oraciones para que quede completa en esa parte. Pasamos entonces a la última sección que justamente nos va a mencionar lo relacionado con el tiempo libre. Como les decía, el vocabulario que vamos a tener. Para esta parte podemos utilizar el nombre de ciertas actividades de tiempo libre. Muchos de estos verbos, cuando los vayan a utilizar para mencionar la actividad, deben agregarle la forma ing. Por ejemplo, dance. Entonces allí si digo la acción, oh, I danced at a party yesterday. Yo bailé en una fiesta ayer, es una actividad que pudo haber ocurrido. ¿Ok? Pero también si quiero nombrar la actividad, recuerden utilizarla con ing. Si digo, oh, dancing is one of my favorite activities. Bailar es una de mis actividades favoritas. En ese caso, como no estoy haciendo que estoy haciendo la acción de bailar, sino que la estoy utilizando como sujeto de la frase, entonces allí irá con ing. Como hablamos de tiempo libre, también puede ser sing. Todos cantan en algún momento, en la ducha, donde sea. Bueno, puede ser una acción de tiempo libre. También tenemos go shopping para personas que van de compras. Creo que en algún momento toca sí o sí ir a hacer las compras, no está de más saberlo. O eat out, que es salir precisamente a comer, sea almorzar, cenar, depende del momento. Sleep late, para aquellos que tienen ese beneficio de poder hacerlo, dormir hasta tarde. A veces algunos creo que simplemente no queda el tiempo. Tenemos fish, ya ustedes saben que fish es pez y pues como verbo es precisamente pescar. Y está especificado en esta parte. Podemos tener check social networks cuando necesitamos revisar redes sociales. Pueden decir, oh, I check y especificar el nombre de la aplicación. O I check my phone. Depende del caso. A veces podemos utilizar verbos como chat o text para hablar con alguien. Text es muy común en inglés porque en el contexto de Estados Unidos es bastante común que se utilicen los mensajes de texto, mientras que nosotros en América Latina somos más de utilizar aplicaciones para ese caso. Me refiero a aplicaciones a instalar diferentes a la mensajería. Podemos tener go sightseeing para ir de turismo, es decir, para ir solamente a ver lugares conocidos, famosos. Tenemos paint para hablar de pintar. Aquí vamos a tener do yoga para aquellos que de pronto hacen actividades más relajantes, precisamente chill. Chill es uno de esos verbos buenísimos que aplica para muchas cosas en general y también para ninguna. Simplemente hacemos algo para estar relajados en casa. Puede ser simplemente leyendo un libro, escuchando música o simplemente acostados allí mirando al techo. Tantas opciones. Tenemos, oh, tell stories, contar historias para aquellos que les gusta hablar, conversar con otros al respecto de esa parte. Pues bien, con este también tenemos un vocabulario. Mire que lo podemos utilizar, como hemos venido viendo para esta ocasión, con una conversación y también vamos a tener a la final una pequeña actividad de vocabulario. Aquí van a tener unas definiciones y simplemente van a traer la palabra
a la definición en la que ustedes creen que debe ir. Cuando ya las hayan movido todas, le dan clic a verificar respuestas y allí van a saber si lo hicieron de la manera correcta o no. Pues bien, ese es en ese caso lo que tiene que ver con la actividad didáctica de ese punto y también justamente con lo que es el componente formativo. Recuerden que el componente lo pueden estudiar todas las veces que lo necesiten, no van a tener allí una limitación en esa parte. Ahora bien, cuando ya hayan estudiado el componente, el formativo, o por lo menos los dos primeros, algunos sé que estudian los tres y luego pasan a las evidencias, pero por lo menos con los dos primeros ya deben estar listos para hacer la segunda y tercera evidencias de este curso. La segunda es el documento sobre cosas que he estado haciendo en este año. Vamos a buscarla por aquí y aquí vamos a tener el acceso a esa evidencia. Para esta parte, pues vamos a hacer una lista de oraciones para hablar sobre actividades, cosas que ha estado haciendo durante el último año. Esa es la idea principal que tenemos en esa parte. Y pues para ello, como siempre, vamos a tener allí presente la guía de actividad le va a ayudar a ustedes. La guía de aprendizaje les va a especificar precisamente cómo pueden hacerlo. Tengan en cuenta utilizar el presente perfecto continuo de cosas que han venido haciendo durante el año y que las siguen haciendo. Tengan en cuenta, precisamente ya que mencionan actividades que siguen haciéndose, van a requerir los marcadores de discurso que vimos hace un momento para dar el orden de ideas y pues obviamente aplicar el vocabulario o al menos una parte del vocabulario que estuvimos viendo en el componente formativo. Pueden incluir actividades de estudio, actividades de tiempo libre, cosas de trabajo, de casa, que ustedes consideren que pueden aplicar para esa parte. Pueden hacer un documento o lo pueden hacer en línea y envíen el enlace. Si envían el enlace, recuerden que debe ser un enlace público si es un documento que está, por ejemplo, en Google Drive, recuerden configurar el acceso como público. Si lo hacen en grabación, aunque esta evidencia como tal no exige que sea un video, pero si lo hacen como video y lo suben, por ejemplo, a YouTube o a Vimeo, lo mismo. Tengan en cuenta el detalle de configurar el video como público para que no haya que estar pidiendo permisos de acceso, si no me toca ponerles mala nota y pues esperar a que lo envíen de nuevo. No es que ya perdieron la nota por si acaso, pero sí para evitarnos ese dolor de cabeza de tener que estar una y otra vez de ida y vuelta. A veces a algunos se les olvida, ya como ya lo mandaron y no revisan y tienen mala nota allí pendiente. Entonces, muy pendientes a esa parte. Para la evidencia simplemente van a tener allí la opción de ingresar, le dan a agregar la entrega y una vez ingresen allí pueden colocar el texto. Si es un enlace, mandan el enlace. Si es un archivo, van a la opción de archivos enviados, arrastran y sueltan el archivo aquí o hacen clic y seleccionan el archivo que tengan allí a la mano y le dan a guardar. Recuerden utilizar esa opción. Ustedes pueden subir el archivo, queda subido, pero siempre verifiquen volviendo a esta sección que les aparezca como enviada, que a veces algunos no lo hacen. Si les llega a pasar y el documento está subido, van a tener la nota, pero el sistema solo permite ya la evaluación al final del curso. Entonces, para que tengan presente. La otra es el cuestionario. Reading and Listening es una prueba con tres secciones. En esa parte vamos a tener aquí, vamos a tratar de cargarlo nuevamente. Y se me está demorando un poquito la carga, que ahorita lo estaba revisando, pero básicamente es una prueba que vamos a estar viendo sobre lo que es la parte de sus habilidades. Vamos a ver si la puedo cargar un momento.
para tener allí la observación justamente de la prueba. Aquí está. Ya la pude cargar, sino que cuando uno está habilitando, a veces demora un momentico, pero bueno, tiene básicamente tres secciones. Esta es breve, sencilla, ténganla en cuenta. La primera sección va a tener unas preguntas donde ustedes pueden completar el texto utilizando el pasado simple o el presente perfecto de los verbos que aparecen allí. En cada uno de las frases, pues leen, deben escribir, es algo de un solo momento, es algo relacionado con el presente y allí comparan. La segunda sección que tenemos acá en esta parte está relacionada con lo que es el uso del present perfect continuous. Para esta, simplemente van a tener algunas frases y ustedes deben indicar si la frase está correcta o no. Y la tercera sección va a ser de vocabulario, parecida a la actividad didáctica. Esta sí es evaluable. Vamos a tener unas definiciones y luego seleccionamos para cada una de las ocasiones o de las frases, pues, cuál es la actividad correcta. En este caso, sin mayor inconveniente, hay 45 minutos, tiempo más que suficiente para completar estas tres secciones y allí les va a quedar la calificación. Entonces, con esas dos evidencias se va a evaluar el segundo resultado de aprendizaje del curso. Ya una vez finalicemos esta actividad, para la tercera vamos a tener otra sesión donde vamos a ver el último componente formativo y las últimas evidencias a realizar. Entonces, por ahora, esto sería lo que tenemos para esta segunda actividad de aprendizaje o esta segunda parte del curso.